Entonces, el Señor no está para castigarnos, bueno, sí para castigarnos, ¿no? Pero no para destruirnos. El Señor no quiere la destrucción, ni siquiera quiere la muerte del impío, ni ninguna persona. Él quiere la salvación de todo porque para eso envió a su Hijo, a Jesús, para salvar nuestras vidas. Pero somos nosotros los que nos desviamos del camino y muchas veces culpamos a la sociedad, culpamos a lo de la iglesia, culpamos al pastor, al evangelista, al profeta que no nos dijo lo que queríamos y muchas veces le echamos la culpa a Dios mismo de que porque no funcionó como nosotros queríamos, pero no es como nosotros queremos, porque una vez que nosotros decimos sí, acepto al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, al que nos direcciona, al que nos lleva según su voluntad, nosotros empezamos a caminar el camino que el Señor quiere. Empezamos a ir por el plan que el Señor preparó para nosotros. Y muchas veces nosotros pensábamos que iba a ser así, que íbamos a hacer esto, que íbamos a hacer lo otro. Y el Señor cambia todo eso. Y nos lleva por el camino que Él quiere. Y muchas veces si no tenemos el conocimiento y no leemos la palabra y no entramos en oración, en comunión con el Señor, terminamos confundidos. Muchas personas han pasado por esto y es bíblico también. Muchas personas que están en la palabra del Señor también empezaron en el camino de Dios, el camino del Señor, no puedo decir en el camino de Jesús porque estamos hablando en este momento del Antiguo Testamento, en el camino del Señor y se sentían confundidos porque el Señor, yo pensé que iba a pasar esto, yo pensé que iba a hacer aquello, ¿por qué no salvaste a este? ¿Por qué no nos libraste de esto? Y estando cuando el Señor Jesús vino, también, Señor, yo confié en que iba a pasar de esta forma. Tú me dijiste que iba a pasar esto y no pasó. Y el Señor decía, sí, iba a pasar. Tenía un tiempo, porque el Señor tiene tiempo para todo. Pero nosotros y ellos, digamos, también se desvían. Muchas veces por la impaciencia. Muchas veces porque pensando que podemos ir con las mujeres de ellos y las mujeres con los hombres de ellos y traerlos a nuestros caminos, es decir, traerlos al camino del Señor. Pero no es así de fácil. Si no está en la voluntad del Señor, nosotros mismos nos terminamos desviando al camino donde ellos están, adorando sus dioses, sus costumbres. Hoy en día no puede, es difícil decir, se fue por el camino de ellos y ahora adora sus dioses, ¿no? Hoy en día se dice, sí, se fue con una chica, con un chico y ahora entró en el camino del mundo. Se lo conoce así hoy en día y hace las costumbres de ellos. En ese tiempo se le decía adorar sus dioses, ¿no? Seguir sus costumbres. Entonces, tiene que tener mucho cuidado qué es lo que uno va a hacer. Uno piensa que simplemente es caminar en el camino del Señor y las cosas se van a ir dando, van a ir llegando y van a ser todas conforme a como el Señor nos dice. El Señor nos dice, bueno, vas a ser pastor, vas a ser evangelista, vas a ser profeta, vas a ser diácono, líder de jóvenes, maestro de niños, maestro de la palabra, y nosotros ya nos vemos ahí predicando la palabra y diciendo todo lo que va a pasar y con risa y sonrisa, pero no estamos viendo también las pruebas que vienen, las luchas que vienen, las aflicciones y tentaciones que el enemigo va poniendo toda clase de cosas en el camino. ¿Para qué? Para desviarnos y está nosotros prevalecer y decir, no, yo quiero seguir por el camino del Señor, porque si soy maestro de la palabra tengo que saber todo lo que me dice, todo lo que pasó y en eso aferrarme para ir caminando. Si soy líder de jóvenes, también cómo direccionar a ellos, aprendo cómo ellos se desviaron también, ¿para qué? Para enseñar a ellos cómo no deben hacer. Y de lo que ellos hicieron bien, también enseñarle a ellos. Si soy pastor, tengo que guiar al pueblo, enseñarle toda la palabra en sí. Y el pastor tiene más autoridad, por así decirlo, tiene mucho conocimiento en la palabra del Señor porque por algo lo puso ahí. El que es profeta tiene que estar santificado siempre porque da palabra de Dios, es la boca de Dios. Entonces uno tiene que estar siempre en comunión. El que, aunque sea diácono, también tiene que estar preparado porque bendice la Santa Cena. Imagínense que viene todo muy mal y no está preparado, no estuvo en comunión con el Señor y bendice la Santa Cena. Cuerpo de Dios, sangre de Dios, de Jesús. Entonces fíjense por qué paso están yendo. ¿Será que están volviendo sobre sus propios pasos? Es decir,
sobre los pasos por el camino en el cual transitaron y cayeron en pecado, en desobediencia. Muchas veces termina de pasar todo eso, volvemos al camino del Señor después de un tiempo o en el momento. Y pasa un tiempito y se presenta una nueva oportunidad. ¿Y qué decimos? Bueno, yo ya aprendí, ahora sé cómo hacer. No sé, no se crea que usted, porque pasó por eso, simplemente puede volver, pero voy a volver, pero por acá no. ¿Para qué? Para poder hacerlo bien. No, ore al Señor. Ore al Señor, porque si el Señor te libró de eso, sepa usted que el Señor te está mirando. Decir, ¿vas a hacer de vuelta lo mismo? Te acabo de sacar. Te acabo de sacar de ese lugar. Y más adelante dice que al terminar el capítulo número 9, en el versículo 15 dice, oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos guardado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí, delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. ¿A causa de qué? ¿De qué, hermanos? Si ellos no habían pecado. Esdras, Nehemías, muchos de los príncipes sacerdotes que temían de la palabra de Jehová y temían a Jehová no habían pecado. ¿Pero por qué decían esto? Porque el pueblo había pecado, sabiendo que ellos habían estado en oración, en ayuno, en búsqueda del Señor para que el Señor los sacara del cautiverio, y lo sacó, y el pueblo volvió a lo mismo. Entonces le dice, Señor, estoy confundido, no entiendo cómo pudo haber pasado con tanta gana de salir, y el pueblo vuelve a pecar. Entonces ya no podemos estar delante de tu presencia, Señor, sabiendo que todo esto está pasando. ¿Qué debemos hacer, Señor? ¿Será que se tiene que exterminar totalmente Israel para que puedan hacer una nueva generación? No tiene sentido, porque prevalecieron en el desierto 40 años y la nueva generación entró a la tierra prometida y después de entrar volvió al pecado. Entonces esto se repite y se repite una y otra vez. ¿Por qué? Porque vuelven sobre esos pasos. Vuelven a caer en el pecado. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Mi pueblo se pierde por no saber discernir, por no saber entender. Pero ¿por qué pasa esto? Que el pueblo se pierde simplemente por falta de conocimiento. Si es pueblo escogido de Dios, porque no entran en comunión. Porque no se meten, no se comprometen en la palabra del Señor. Ellos no tenían claramente muchos de los libros, pero tenían lo básico, lo necesario. Tenían toda clase de testimonios. En ese tiempo el Moisés abrió el mar, era algo muy grande que todavía resonaba en los oídos de todos. Y cada vez que se hacían las oraciones por el pueblo, decías como Moisés, como Aarón, como nos sacaste de Egipto, siempre. Hoy en día los cristianos, ¿qué es lo que nos resuena? Que Jesús murió en la cruz, que Jesús nos hizo libre. Del mismo modo ellos también estaban cuando Moisés abrió el mar y el Señor hizo que todo el pueblo pasara. Entonces del mismo modo están los testimonios. Y del mismo modo ahora el Señor Jesús murió por ti. Murió por ti y por mí. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Por no discernir, no entender, no comprender, no entrar en la comunión con el Señor. Si no entramos en comunión con el Señor, el pueblo se desvía. El pueblo se empieza a apagar, se empieza a desviar y estamos cada vez más lejos de la presencia del Señor y más cerca del juicio, hermano. Porque eso es lo que espera cuando nos alejamos. No porque el Señor diga, te estás alejando, voy a mandar juicio para ti. No, el Señor, cuando empezamos a alejar, el Señor, la misericordia del Señor actúa, trayéndonos nuevamente. Pero no, nosotros seguimos alejándonos. Porque el pecado te ciega, no te deja ver. La realidad te empieza a apagar. Y deja de hacer que tú puedas ver y discernir, entender la palabra del Señor, sus proyectos, sus caminos y cómo está yendo tu vida. En ese momento que una persona entra en el pecado, se nubla la mente de la persona y lo único que ve es, qué bueno esto, qué bueno lo otro, ¿viste? Como cuando ganamos la copa. Estábamos todos felices, no olvidamos de la crisis, no olvidamos de los problemas, el otro día, nomás enseguida, ya nos acordamos de todos.
Entonces cuando entramos en el pecado, nos olvidamos de todo. Todo lo malo, todo lo bueno. ¿Por qué? Porque el pecado no te hace ver que está mal. El pecado no te hace ver que está mal, porque si no, no tendría sentido ese pecado, ¿no? Estaríamos dándonos cuenta en todo momento, o sea, no, está mal, volvemos a caminar al Señor. No, el pecado te ciega. Entonces en ese momento algo varía. El pecado te empieza a mostrar como si todo fuera bueno. Porque se apaga tu conciencia para mostrarte lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, cuando caemos, cuando reconocemos que hemos pecado, decimos, tantos problemas. Después que al otro día, que ganamos la copa, ya empezamos a ver las crisis nuevamente. Entonces cuando el Señor nos abre los ojos, vemos todos los problemas. Y ahora, ¿cómo salimos de esto? Ahora, ¿cómo voy a la presencia de mi Señor sabiendo todo lo que hice y teniendo mucho conocimiento o poco conocimiento en la palabra del Señor, pero sabíamos que estaba mal, nos fuimos? Y ahora, ¿cómo hago yo para volver a la presencia del Señor con vergüenza, confundido, temeroso de que el Señor me va a aceptar, de que el Señor me va a dar otra oportunidad? Pero sepa, hermano, que hay una nube completa de testigos que dice que el Señor te puede dar otra oportunidad. El Señor te puede dar vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Entonces, tenemos toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, de todas las cosas que el Señor ha hecho, de personas que han muerto y Él lo ha resucitado, de personas que se han alejado y el Señor lo ha traído de nuevo, de que el Señor ha abierto y cerrado mares, de que el Señor ha cerrado y ha abierto puertas. Cerrojo romperá, hará pedazos las partes donde se cierra, que entra adentro de las cerraduras, que por más que intente con el picaporte, no abre. Entonces, muchas veces con muchas llaves. Entonces el Señor romperá todo eso para cuando nos pongamos firme en el camino del Señor y dejemos de desviarnos. Amén. No quiero ser tan largo, así que mire, piense, empieza a leer la Biblia. Cuando leemos la Biblia, el Señor nos empieza a hablar a nosotros. ¿Cómo estamos? Sí, Señor. Ahora entiendo que capaz que hice mal, que no oré, que no te pedí el consejo, Señor, si estaba bien o si estaba mal. ¿Se entiende? Así habla la palabra para nosotros y después para los demás. Entonces esta palabra habló primeramente para mi vida, de una forma, y ahora habla de otra forma, y a otro lo vas a entender de otra forma, pero con el mismo significado. Entonces siempre pidámosle sabiduría al Señor en todas las cosas. Si salimos de una prueba, Señor, ahora fortaléceme, guíame, para yo saber qué hacer. Amén. Bueno, quería hacer una oración breve. Quería orar por ti, por nosotros, por todos, en base a la palabra. Amén. Señor Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, venimos aquí, Señor, ante ti, Señor Padre Santo, agradeciéndole, Señor, por esta palabra, Señor, que nos has dado, Señor. Palabra, Señor, para alentar a nuestras vidas, Señor Padre Santo, a caminar, Señor, según tus caminos, Señor, no apoyarnos, Señor, sobre nuestra propia prudencia, nuestro propio conocimiento, razonamiento, Señor Padre Santo. Padre, vea la vida, Señor, de aquellos que están escuchando, Señor, este video, Señor Padre Santo, en el nombre de Jesús, según la palabra que tú has dado, Señor Padre Santo, que le dé conocimiento, que le dé sabiduría, Señor, que hable, Señor, a su vida, Señor Padre Santo, si se está desviando, si se desvió esa persona, Señor Padre Santo. Ve, Señor, en este momento, Padre Santo, recuérdale, Señor Padre Santo, de dónde tú lo has traído, Señor, de dónde lo has sacado, Señor, y muéstrale, Señor Padre Santo, que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor Padre Santo, que hay vida y esperanza en ti, Señor Padre Santo, que tú no estás, Señor Padre Santo, para esperar que ellos confiesen, Señor, y castigarlos, Señor, sino que está esperando, Señor, que yo venga para poder salvarlo y redimir su alma, porque para eso se ha enviado a Cristo Jesús, Señor Padre Santo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, le pido, Señor, que esta palabra sea sembrada, Señor, en los corazones de cada uno, Señor Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Bendecimos a los que están oyendo esta palabra, Señor Padre Santo. Fortalécenos, Señor, día a día, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, 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 amén.